Bienvenidos a todos. Mi compañero Andrés Zucchi y mi persona Alexander Stakowski somos el grupo número 1 y vamos a dar inicio al ciclo de presentaciones con nuestro tema Características del gas natural, siendo nuestro facilitador el magíster Carlos de la Cruz. Primeramente, se hace notar que la teoría cinética de los gases postula que los gases están compuestos por un gran número de partículas, llamadas moléculas. Para un gas ideal, y el volumen de esas partículas es insignificante, comparado con el volumen total ocupado por el gas. Esta teoría también asume que las moléculas no tienen fuerzas de atracción ni repulsión entre ellas, y que todas las colisiones de las moléculas son perfectamente elásticas, según lo establece Calvo en el año 2022. En la forma más simple, un gas puede considerarse que está formado por partículas sin volumen y entre las cuales no existen fuerzas de atracción o repulsión. Es un fluido homogéneo, generalmente de baja densidad y viscosidad, sin volumen definido, y ocupa cualquier espacio en el cual se coloca, según lo establece Martínez y otros en el año 1995. Por otro lado, el gas natural contiene entre un 90 a un 99% de hidrocarburos, principalmente metano, y cantidades menores de etano, propano, butano y pentano. Tiene trazas de nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono, ácido sulfídrico y a veces gases inertes como argón o helio. El gas natural tiene una gran relevancia para el futuro, ya que es un gas no corrosivo y no tóxico, con una elevada temperatura de combustión y un alto punto de inflamabilidad. Es decir, este se quema fácil y completamente y genera menores emisiones residuales en la combustión, según lo establece Berazategui y otros en el año 2022. El contenido de esta presentación se basa en el gas natural, su clasificación, usos, importancia, el gas ideal y gas real, características, caso de estudio. Se proveerá con un análisis descriptivo y estadístico y por último las conclusiones. Martínez y otros en el año 1995 denominan gas natural al formado por los miembros más volátiles de la serie parafina de hidrocarburos, principalmente metano, cantidades menores de etano, propano y butano, y finalmente pueden contener porcentajes muy pequeños de compuestos más pesados. Además, es posible conseguir en el gas natural cantidades variables de otros gases no hidrocarburos, como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico, nitrógeno, helio, vapor de agua, entre otros. El gas natural puede obtenerse como tal en yacimientos de gas libre o asociados en yacimientos de petróleo y de condensado. En Venezuela, los yacimientos de gas libre son de reciente utilización. Tradicionalmente, el gas natural se ha obtenido vinculado con la producción de petróleo. La clasificación del gas natural. En el año 1995, Martínez y otros clasifican el gas de acuerdo a su composición en 4 grupos. Tenemos lo que es el gas dulce, el cual contiene cantidades de sulfuro de hidrógeno, H2S, menores a las 4 partes por millón. La GPSA define un gas apto para ser transportado por tuberías como aquel que contiene menos de 4 partes por millón de H2S, menos del 3% de CO2 y 6 a 7 libras de agua por millón de pies cúbicos en condiciones normales. El gas agrio o gas dulce. El gas agrio o ácido es aquel que contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y otros componentes ácidos, razón por la cual se vuelve corrosivo en presencia de agua libre. El gas rico o gas húmedo es aquel del cual se puede obtener cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos. Aproximadamente tienen 3 ppm, es decir, galones por 1000 pies cúbicos en condiciones normales. Este no tiene ninguna relación con el contenido de vapor de agua que pueda contener el gas. Tenemos el gas pobre o gas seco, es un gas que prácticamente está formado por metano y etano. Sin embargo, en sistemas de compresión de gas se habla de gas húmedo, al que contiene vapor de agua, y de gas seco, al que no contiene vapor de agua. Ahora tenemos lo que es la clasificación del gas natural, según su origen. Tenemos lo que es el gas asociado, el cual es el que se extrae junto con el petróleo y contiene grandes cantidades de hidrocarburos como etano, propano, butano y las naftas. El gas no asociado es el que se encuentra en depósitos que no contienen petróleo crudo. El gas natural licuado o GNL está compuesto básicamente por metano, el cual se somete a procesos criogénicos a fin de bajar hasta menos 260 grados Fahrenheit para licuarlo y así reducir su volumen en una relación de 600 a 1. Entre el volumen que ocupa en estado gaseoso y el que ocupa en su forma líquida. Luego tenemos lo que es el gas condensado,
el cual es una mezcla de hidrocarburos gaseosos y líquidos en yacimientos condensados. Contienen un alto contenido de hidrocarburos, entre 45 a 50 grados API. Acá tenemos una tabla proporcionada por la GPSA, el cual es acerca de la composición general del gas. En esta tabla se puede apreciar que en yacimientos de gas no asociados se puede encontrar desde un 95 hasta un 98% de metano, así como también hasta un 3% de etano, hasta un 1% de propano y hasta un 0.5% de butano y pentano. Cuando se habla de aquellos yacimientos con gas asociado, en estos se puede encontrar entre un 60 y un 80% de metano, entre un 10 a un 20% de etano, desde un 5 a un 12% de propano y hasta un 5% de butano y un 3% de pentano. En conclusión, se puede decir que la diferencia radica en los componentes del metano, los cuales son mayores cuando se habla de gas no asociado, y en los componentes más pesados, debido a que el gas asociado presenta un mayor porcentaje de etano, propano, butano y pentano que el del gas no asociado. Se tiene que resaltar también que el porcentaje de impurezas que pueden ser encontrados en el gas no asociado y el gas asociado oscilan en los mismos rangos, de 0 al 8% para el dióxido de carbono y del 0 al 5% para el nitrógeno y el H2S. La clasificación del gas natural debido al procesamiento del gas. En la clasificación de acuerdo al procesamiento del gas, tenemos los líquidos del gas natural y el gas licuado del petróleo. Los líquidos del gas natural o LGN es una mezcla de etano y más pesados en forma líquida, que son separados de las impurezas y del metano, y se utilizan como materia prima principalmente por la industria petroquímica. Luego tenemos el gas licuado del petróleo o GLP, el cual se refiere a la mezcla de hidrocarburos separada del gas donde predomina el propano y el butano. La presente figura señala que cuando el gas natural es producido, este se acondiciona para remover el H2S, el CO2 y el agua. Posteriormente, en un separador, valga la redundancia, se separan los componentes más ligeros, es decir, el metano y el etano, y posteriormente se convierten estos gases en líquidos, obteniéndose así el gas natural licuado. Por otro lado, el propano y más pesados van hacia el fondo del separador y en una torre de fraccionamiento se obtiene el gas licuado del petróleo, el cual está constituido mayoritariamente por propano y butano. Por otro lado, se obtiene el pentano y más pesado. Los usos del gas natural. El gas natural tiene distintos usos, entre los cuales se puede mencionar el sector doméstico, comercial e industrial. También se sabe que en el área que más se usa el gas natural es en la generación de la energía eléctrica, seguido por el sector industrial y el uso residencial. La importancia del gas natural. En el 2005, Marquina y otros hablan sobre la importancia del gas natural como recurso energético. Este radica principalmente en el bajo impacto ambiental que tiene en el uso como combustible en comparación con otros carburantes, y en que se trata de un recurso muy importante como materia prima para el sector industrial, así como un producto final de gran utilidad para los sectores domésticos y comerciales. Por este motivo, por la abundancia de sus yacimientos y el bajo precio del producto, el valor de este hidrocarburo gaseoso ha aumentado significativamente a lo largo de las últimas décadas, y además cuenta con un mercado internacional en continua expansión, previéndose un aumento de la demanda mundial de este hidrocarburo del 2.5% promedio anual de la última década al 2.9% del promedio anual para los próximos 10 años. En este contexto, Venezuela se encuentra en una posición privilegiada al ser el octavo país del mundo y el primero de América Latina en lo que a reservas probadas de gas natural se refiere, contando con cerca de 4.2 billones de metros cúbicos. Tal magnitud de reservas permite que a un país del tamaño de Venezuela, con cerca de 26 millones de habitantes, abastecer con amplitud el mercado doméstico y contar con excedentes para la exportación. Por otra parte, en el 2023, Energía describe que el gas natural es un recurso energético muy valioso y ampliamente utilizado en todo el mundo debido a sus múltiples beneficios. En primer lugar, el gas natural es una fuente de energía limpia, ya que al quemarse produce menos emisiones de gases contaminantes que otros combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Además, el gas natural es muy versátil y se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, desde la calefacción y refrigeración de edificios hasta la generación de energía eléctrica y la producción de productos químicos y plásticos.
En términos económicos, el gas natural también desempeña un papel clave en muchos países, ya que es una fuente de ingresos importante para los productores y un factor de competitividad para las industrias que lo utilizan como materia prima. En el caso de los países productores de gas, este recurso puede representar una fuente significativa de divisas y un impulso para el crecimiento económico. Por ejemplo, países como Rusia, Qatar y Estados Unidos son algunos de los mayores productores de gas natural del mundo y han logrado diversificar sus economías gracias a esta actividad. Por otro lado, las industrias que utilizan gas natural como materia prima, como la petroquímica o la generación de energía eléctrica, pueden beneficiarse de un suministro estable y a precios competitivos. Esto les permite reducir sus costos de producción y mejorar su posición en los mercados internacionales. Además, el gas natural también puede tener un impacto positivo en el medio ambiente y la salud de las personas, ya que su uso puede reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Esto puede traducirse en una reducción de los costos asociados a la atención médica y una mejora en la calidad de la vida de las personas. Cabe destacar que el gas natural constituye la tercera fuente de energía con un aporte del 23.8%, seguido por el petróleo con el 28.6% y por último el carbón con un 35.6%. Los gases ideales. En el 2018, este se denomina gas ideal a un gas hipotético o teórico que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen entre sí y con el recipiente o contenedor son del tipo elástico, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. Se trata de un concepto útil que puede ser analizado al hacer uso de la mecánica estadística a través de una ecuación de estado simplificada que se conoce como la ley de los gases ideales. Muchos de los gases reales conocidos en la química se comportan a temperatura y presión ambientales como un gas ideal, al menos desde una perspectiva cualitativa. Esto permite que sean estudiados como gases ideales dentro de ciertos parámetros razonables. Algunas de las principales propiedades de los gases ideales son: estos poseen siempre un mismo número de moléculas, no tienen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas, no pueden experimentar transiciones de fase, es decir, gas líquido o gas sólido. Las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. ETC en el 2018 describe que el estado de una cantidad de materia gaseosa se describe en base a 4 variables distintas. Estas son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de gas. La relación matemática ideal entre dichos factores es justamente la ley de los gases ideales, que predice el comportamiento de la mayoría de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Esta ley permite calcular alguna de las 4 variables a partir del conocimiento de las otras 3, según la ecuación que así lo expresa. P por B igual a nRT. P representa la presión del gas, B su volumen, N el número de moles de gas, que debe permanecer constante, R la constante de los gases ideales igual a 10.73 LPCA por pie cúbico entre los grados Rankine por libra mol. Y T es la temperatura del gas en cuestión. En el año 1995, Martínez y otros indican que esta ley relaciona en una ecuación la temperatura, presión y volumen para gases perfectos. Esta es una combinación de las leyes de Boyle-Charles, conocida también como la ley de Gay-Lussac, y de Avogadro. Ahora, la ley de Boyle. En el siglo XVII, el científico Robert Boyle llevó a cabo una serie de experiencias empleando gases y líquidos, gracias a las cuales determinó el efecto que ejerce la presión sobre el volumen de los gases. Esto lo llevó a formular su ley, que afirma que el volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión si la temperatura permanece constante. Esto se representa para gases ideales mediante la siguiente ecuación: P1 por V1 igual a P2 por V2, donde P1 y V1 son la presión y el volumen inicial del gas, mientras que P2 y V2 son la presión y el volumen final. La ley de Charles. Gracias a los estudios del francés Jacques Charles en el año 1787, tenemos esta ley que expresa la relación directamente proporcional entre la temperatura y el volumen de un gas a cierta presión. La ecuación que representa esta ley es la siguiente: V1 entre T1 igual a V2 entre T2, donde V1 y T1 son el volumen y la temperatura inicial del gas, mientras que V2 y T2
son el volumen y la temperatura final. Tenemos la ley de Avogadro. En general, el concepto de mol se ha utilizado para relacionar la cantidad de una sustancia con respecto a otra. La masa de un átomo de oxígeno se ha fijado arbitrariamente en 16 y las masas relativas de estos elementos o moléculas se han determinado de acuerdo con sus pesos atómicos o moleculares. El peso molecular es el peso relativo de una molécula de una sustancia, sabiendo que la molécula de oxígeno, O2, pesa 32. La suma de los pesos atómicos de los átomos que forman una molécula se denomina peso molecular. Un mol de una sustancia es la cantidad de ella, cuya masa, en el sistema de unidades seleccionado, ya sea el sistema inglés o el sistema métrico, es numéricamente igual al peso molecular. Por ejemplo, el peso molecular del metano es 16.043 libras entre libra-mol. La ley de Avogadro dice: iguales volúmenes de gases ideales en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de moléculas. Este número es 6.02 por 10 a la 23 moléculas para un gramo mol de una sustancia, a 0 grados centígrados y una atmósfera. La ecuación que representa a esta ley es la siguiente: B1 entre N1 igual a B2 entre N2. El gas real. En el 2005, Rojas indica que regularmente las condiciones de flujo del gas natural a través de tuberías y medios porosos son de alta presión, mayor a 50 LPC y moderadas temperaturas, entre 70 a 250 grados Fahrenheit. A estas condiciones, el gas natural y el gas condensado tienen un comportamiento real y no ideal. En el comportamiento real de los gases es necesario tener en cuenta el volumen ocupado por las moléculas y las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Existen dos métodos analíticos para evaluar el comportamiento PVT de los gases, en base al factor de compresibilidad y en base a ecuaciones de estado. El más popular en la industria del petróleo es que usa el factor de compresibilidad Z para hacer una corrección a la ecuación general de los gases ideales. Ahora, la ecuación general de los gases reales es T por B igual a ZnRT, donde P es la presión absoluta, T es la temperatura absoluta, B es el volumen, N es el número de moles, Z es el factor de compresibilidad y R es la constante universal de los gases. El valor de R depende de las unidades que se utilizan, ya sean 10.73 LPCA por pie cúbico entre libra-mol por grados Rankine u 8.31 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo-mol por la temperatura en grados Kelvin. Saludos, mi nombre es Andrés Zucchi y continuando con lo expuesto por mi compañero, abordaré el tema de las características del gas. Característica del gas natural. Como se mencionó anteriormente, es una fuente de energía fósil. Es un producto que no es tóxico, es incoloro y no tiene olor. El olor que en ocasiones existe al producirlo se debe a la presencia de impurezas como el ácido sulfídrico. Es más ligero que el aire, con una densidad relativa menor a 1. Tiene una relación volumétrica igual a 600, lo que quiere decir que puede reducir su volumen hasta 600 veces. Tiene un poder calorífico superior entre 9.000 y 10.000 kilocalorías sobre metro cúbico. El valor de su poder calorífico inferior es de aproximadamente el 90% del poder calorífico superior. Tiene un peso específico de 0,737 kilogramos sobre metro cúbico y una densidad relativa del orden de 0.6. Peso molecular. El peso molecular del gas en libras sobre libras-mol viene dado por la siguiente ecuación para la mezcla de gases. Como se observa en la fórmula, el peso molecular es igual a la sumatoria de Y sub I por M sub I, donde la sumatoria va desde I igual a 1 hasta N, donde Y sub I es igual a la fracción molar del componente puro y M sub I es igual al peso molecular del componente puro en libras sobre libras mol. Densidad. Según Banzer, 1996, establece que se mide en libras sobre pie cúbico y puede calcularse a través de la ley de los gases reales, representada por el producto de la presión por el volumen igual al número de moles por el factor de compresibilidad por la constante de los gases por la temperatura, siendo N igual a la masa del gas dividido por 98,96 por la gravedad específica del gas. Ahora, sabiendo que la densidad
es masa entre volumen, al combinar las ecuaciones anteriores tenemos que la densidad del gas es igual a la masa del gas entre el volumen del gas, es igual a 28,96 por la presión por la gravedad específica del gas entre R por Z por la temperatura. Ahora, si el valor de R es constante, viene dado por 10,73 LPCA pie cúbico entre R por libra mol, tenemos como resultado la siguiente ecuación. La densidad del gas es igual a 2,70 por la presión por la gravedad específica del gas entre la compresibilidad del gas por la temperatura. En la siguiente tabla se muestra el valor de diversas características y propiedades del gas para cada componente, como su fórmula, peso molecular, temperatura, presión y volumen crítico y su densidad. Gravedad específica. Banzer, 1996, menciona que la diferencia entre el peso molecular del gas y la densidad del aire medidas bajo las mismas condiciones de presión y temperatura como se conoce como gravedad específica del gas. Esta propiedad es adimensional y puede calcularse mediante la siguiente ecuación, donde la gravedad específica del gas es igual al peso molecular entre 28,96. Factor volumétrico del gas. Este factor relaciona el volumen del mismo en el yacimiento al volumen del mismo en superficie a condiciones estándar. La ecuación, como la pueden ver, el factor volumétrico del gas es igual a 0,02829 por el factor de compresibilidad del gas por la temperatura entre la presión. Disculpen. Factor Z. Es la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal, a la misma temperatura y presión. Como pueden observar, para determinar Z se emplearon los métodos de Standing y Cox y el método de Papay. Ahora seguiremos con el caso estudio. Caso estudio. En el caso presente tenemos 8 muestras de gases donde se le determinaron sus características a partir de su composición y si existe o no diferencia entre ellas. Como podemos observar, se tiene como dato una presión de 1300 LPCA y una temperatura de 180 grados Fahrenheit en conjunto con la cromatografía de cada una de las muestras. Resultados. En la siguiente tabla tenemos los resultados del cálculo del peso molecular, gravedad específica, densidad y factor volumétrico, acompañado de los valores del metano, componentes pesados y presión de cada una de las muestras. Como pueden ver, es constante. Análisis descriptivo. Comparación de pesos moleculares. El peso molecular de los gases está directamente relacionado con la cantidad de compuestos pesados que estos tienen, del C3 en adelante, por lo que a mayor cantidad de estos compuestos tenga el gas, mayor es su peso molecular. Este efecto también lo generan las impurezas como el CO2 y el N2, las cuales están presentes en diferente medida en todas las muestras. Esto eleva el peso molecular. Se pueden observar que la muestra 3 y la muestra 6 son las más ligeras debido principalmente a que son las muestras con mayor contenido de C1, es decir, metano, teniendo un total de 85,80 y 91,94 respectivamente. Podemos ver en estas dos muestras también el efecto de los componentes más pesados, ya que a pesar de que la muestra 6 contiene más metano, al tener mayor cantidad de componentes pesados resulta ser un poco más pesada que la muestra 3. Tomando como referencia los valores indicados en la tabla 2, las muestras 3, 5, 6 y 8 al tener una cantidad mayor a 82% de metano podrían caracterizar las muestras como gas seco. Por otra parte, según McCain 94, los gases secos tienen un contenido de C7 menor al 0,7%, condición que cumplen las muestras anteriormente descritas. Cabe destacar que el resto de las muestras cumplen con la condición del C7 plus menor al 0,7%, pero el contenido de metano es menor al 82% y mayor al 67,6%, por lo cual lo podemos clasificar las muestras 1, 2, 4 y 7 como gas húmedo. McCain indica que un gas húmedo puede tener una concentración de metano menor al 90% y una concentración de C7 menor al 4%. Comparación de la gravedad específica del gas natural. Como se mencionó anteriormente, la gravedad específica del gas es la diferencia entre el peso molecular del gas y la densidad del aire, el cual tiene un valor de 1, medida bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, por lo cual las muestras, al tener un contenido mayor del metano en su composición, disminuye el valor de la gravedad específica.
de la mezcla de los gases. Esto se debe a que el metano es menos denso que el aire. Esta razón es la que explica por qué, por lo general, el gas natural es más liviano que el aire a diferencia del gas condensado, como se muestra en la tabla 2. Teniendo en cuenta los valores indicados en la tabla 2, las muestras 2, 3, 4, 5, 6 y 8 se podrían caracterizar como gas seco. A pesar de que anteriormente se clasificaran las muestras 2 y 4 como gas húmedo, se debe recordar que no existen líneas divisoras precisas para clasificar los yacimientos. Más bien, se combinan entre sí e incluso se superponen, creando a veces problemas técnicos y legales. Kraft y Hawking 2015. Por lo cual, en el caso de estas muestras se podría confirmar el tipo de gas al observar si hay o no condensación en los tanques, ya que es algo característico de los gases húmedos y esto no ocurre con los gases secos por lo general. Por otra parte, las muestras 1 y 7, como puede observarse en la tabla 2, tiene valores encima de los indicados para gas seco, acompañados de un peso molecular perteneciente al rango de valores de los gases húmedos. Se podría clasificar como un gas húmedo. Ahora bien, comparación de la densidad del gas natural con su peso molecular. La densidad, como bien se conoce, es una propiedad que depende directamente de la masa, presentada en los gases como el peso molecular, como puede observarse en el gráfico. A mayor peso molecular, mayor es el valor de la densidad. Los otros factores que interfieren en el valor de la densidad son la presión, la temperatura y el factor de compresibilidad del gas Z. Siendo la presión y la temperatura, en este caso iguales para todas las muestras, se considera que estas no interfieren para el cálculo de la densidad. Por otra parte, el valor del factor Z afecta el volumen y con ello la densidad. A mayor volumen, menor es la densidad. La existencia o no de diferencias significativas entre las muestras en base a la densidad se estudiaron con mayor determinación más adelante en el análisis estadístico. Ahora, seguimos con la comparación del factor volumétrico con los componentes pesados del gas natural. Como se puede observar en el gráfico, al tener una mayor concentración de componentes pesados en el gas, el factor volumétrico disminuye, ya que estos componentes son menos compresibles que los ligeros. ¿Okay? La existencia o no, como se mencionó anteriormente, de diferencias significativas la veremos más adelante en el análisis estadístico. Aquí a continuación presente el análisis estadístico, podemos ver primero el estudio ANOVA realizado para la densidad. ¿Okay? Como ven los valores calculados en la tabla, esta fue generada en Excel. Como se puede observar, el valor F calculado es mayor que el valor crítico para F, por lo cual se encuentra a la derecha, lo que indica que sí existe diferencia entre las muestras. Además, el valor de la probabilidad es menor a 0,05, lo que demuestra que hay diferencias significativas con un 95% de nivel de confianza. Estudio LSD-Fisher realizado para la densidad. Prueba múltiple de rangos para densidad por muestra. Okay, como pueden ver, esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras. Como puede observarse en la tabla, se ha identificado 8 grupos homogéneos. Se puede observar al ver que las X están todas en lugares distintos, lo que indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza. Con este método hay un riesgo del 5% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. Ahora bien, continuamos con el estudio ANOVA realizado para el factor volumétrico. Igual que en el caso anterior, el valor F calculado es mayor que el valor crítico para F, por lo cual se encuentra a la derecha, lo que indica que sí existe diferencia entre las muestras. Además, como ya se había mencionado, el valor de la probabilidad es menor que 0,05, lo que demuestra que hay diferencias significativas con un 95% del nivel de confianza. Estudio LSD-Fisher realizado para el factor volumétrico. Prueba múltiple de rangos para factor volumétrico por muestra, como pueden observar. En este caso se han identificado 7 grupos homogéneos según la alineación de las X en columna. No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X, como es en el caso de las muestras 3 y 4. Con este método hay un riesgo del 5% al decir que cada par de medias es significativamente diferente cuando la diferencia real es igual a 0. Muy bien.
Ahora vamos con las conclusiones. Primero, el uso del gas natural tendrá cada vez una mayor demanda gracias a su eficiencia, tanto en el sector industrial como en el doméstico. Segundo, una de las características que le permite abrirse espacio en el mercado energético al gas natural es que, a pesar de ser un combustible fósil, este no emite grandes cantidades de compuestos contaminantes al planeta, lo que ayudará a reducir el impacto generado al ser humano hacia el ambiente. Tercero, la industria petrolera desarrollará cada vez más modelos de producción teniendo como prioridad la producción del gas natural, principalmente por las nuevas exigencias y demandas que se presentan ahora en el mercado. Cuarto, es de suma importancia la realización del estudio cromatográfico, ya que permite caracterizar de forma correcta el gas presente en los yacimientos, permitiendo el desarrollo de un óptimo plan de producción. Continuamos. El factor de compresibilidad Z es de suma importancia, ya que por medio de él se puede caracterizar de forma correcta un gas, ya que estudia su comportamiento real. Por medio del análisis descriptivo se puede caracterizar con facilidad un gas en base a valores tabulados, lo que resulta ser una herramienta práctica para el ingeniero en caso de contar con información limitada sobre el caso estudio. Por último, el análisis estadístico permite determinar de forma precisa la existencia o no de diferencias significativas, lo cual es importante, ya que por medio de otros métodos podría directamente descartarse similitud entre valores por estos rangos, diferentes según los valores tabulados. Muchas gracias por su atención.